Soy una especie de ejemplo de la educación argentina. Pero no como ustedes se están imaginando, por lo que pude haber logrado, por lo que puedo saber. No. ¿Saben por qué? Porque entré a la escuela a los 3 años y nunca salí. Por eso, soy un ejemplar típico, soy así como parte de las instituciones. Pero después de salir de la escuela y hacer la universidad y estudiar para maestra, como no podía ser de otra manera, seguí trabajando como docente, también como psicóloga. Empecé a ver la escuela desde distintos lugares. Esos dos lugares ya son bien diferentes. Verla desde la práctica cotidiana, haberla conocido tanto como alumna, luego trabajar como psicóloga acompañando a los docentes y a los directivos. ¿Por qué digo esto? Para contarles un poquito que justamente no soy un ejemplo, sino más bien un ejemplar, que ha ido aprendiendo un poquito de todas esas cosas y que puedo hoy reconocer todo lo que me falta por aprender y por saber. Cuanto uno más se mete a navegar en un mundo, como es el mundo de la educación, más se da cuenta de que aquello que cree saber no lo sabe tanto y que necesita construir un montón de otras perspectivas para poder habitarlo, comprenderlo, quererlo. Para poder contarles un poquito de alguna experiencia, porque no es solo una experiencia concreta, sino un andar por muchos lugares, voy a contarles solamente un día, ¿sí? Un día en el que yo tenía que acompañar a 3 escuelas, una escuela de adultos, una escuela primaria, una escuela secundaria, y luego terminaba mi jornada laboral en la Universidad de Buenos Aires, donde participo de una cátedra. Quiero contarles lo que me pasó allí, que es como una manera más pequeñita de poder comprender algunas otras cosas que quiero transmitir en este momento. Cuando voy a la primera escuela, era para reunirme con un conjunto de profesores que se habían propuesto para realizar proyectos educativos innovadores que transformaran algo de la realidad escolar. Cuando llego me dicen: la verdad, no sabemos muy bien qué hacer, qué técnica aplicar, porque estos chicos que tenemos acá, si hubiera otros chicos puede ser, pero estos que tenemos acá, yo pensaba, ¿habrán caído de un ovni esos chicos o serán hijos, sobrinos nuestros? Bueno, entonces decían, estos chicos que tenemos acá no tienen interés por nada. Lo único que saben es extenderse a través de su celular, estar en Facebook, no tienen ningún otro interés, lo educativo no les importa para nada, no respetan la autoridad era la de antes, porque antes los docentes nos parábamos frente a las clases y ya está, ya todos obedecían y hacían lo que tenían que hacer y tenían interés. Y siguieron en torno a ¿para qué la escuela hoy o para qué enseñar? Si en definitiva el título no tiene ningún valor, no opera como operaba en otros momentos, no tiene valor social ni valor económico. Parecería ser que si no vamos a ganar plata, entonces ningún intento vale, ¿sí? Y ahí yo advertí que estos docentes no estaban derrotados por esa realidad, porque yo no creo en esa realidad. Esos docentes estaban derrotados por su creencia en algunas cuestiones que voy a llamar mitos, como ustedes están viendo allí, ¿sí? Algunas cuestiones que hemos armado, que estamos pensando, en las que creemos y que son las que nos hacen mirar la cotidianidad de todos los días de esa manera. Todo tiempo pasado fue mejor. Si alguien sostiene esta idea en el auditorio, que puede ser, la podemos discutir, yo le preguntaría ¿a qué tiempo se refiere? Por ahí alguien me dice, estoy hablando de hace 40 años, por ahí alguien me dice, estoy hablando de hace 100 años, por ahí alguien me dice, estoy hablando de hace 10 años. El pasado es una cosa que nadie define muy bien cuando comparamos, con lo cual nos da la idea de que hay algo ideal en nuestras cabezas que estamos tratando de comparar con la realidad de todos los días y seguro, lo de todos los días siempre pierde con el ideal, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que desarmar. Primera cuestión. Y además, porque no podemos pensar que fue mejor
Una escuela que tal vez no albergaba a todos, piensen en lo poquito que lleva la obligatoriedad de la escuela secundaria, que sí todos y todas hoy pueden entrar allí, y antes no era así, solo iban unos pocos, muy poquitos. Lo mismo pasa con la universidad. No es lo mismo pensar una universidad donde todos puedan acceder que una universidad donde solo poquitos llegan. Entonces, por un lado tenemos esto. Por otro lado tenemos que a veces cuando hablamos sobre todo de cómo pensamos la autoridad y qué pasaba antes y qué pasa ahora, seguro que es más fácil organizar una escuela bajo el imperio del autoritarismo, donde solamente habla alguno y los demás se callan y no tienen derecho a opinar. Entonces uno ahí dice, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Por ahí hubo cosas maravillosas en la escuela de antaño, por ahí hubo cosas que no, y que está bien que cambien. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente los tiempos cambiaron. Si el tiempo cambia, si el tiempo histórico cambia, si los modos de comprender también cambian, el dispositivo de enseñanza debe cambiar. Salgo de allí con la idea de que tenía que poder, después volví, hicimos otras cosas con esos docentes, pero salgo de allí preocupada por esta convicción de que lo que estaba derrotando a estos docentes no era su realidad cotidiana, sino lo que pensaban de ella. Y dije, ahí es donde hay que poder trabajar, en el cambio de lo que pensamos. Voy a otra escuela. Trabajo con el director que estaba reformando un plan de estudios. Para la única solución era actualizar a los docentes, llenarlos de capacitación y que todos manejen herramientas informáticas. No digo que no sean importantes, pero el mito estaría en pensar que esto es lo que soluciona todos los problemas. Porque nuevamente buscamos una respuesta simple a un problema muy complejo. Si no pensamos que la educación está hecha de lazos vivos, que no es solamente un conjunto de técnicas y de procedimientos, no podemos poner toda la salvación en una única herramienta. Es una fantasía, ¿sí? Es una fantasía que se cae en cuanto uno empieza a tratar de explicarla. Hablando de caer, se me está cayendo el micrófono. Vamos a ponerlo mejor. Ahí va. Bueno, entonces salgo de esta escuela, de hablar con este director y digo, bueno, se ve que me ha tocado un poco de mal día. Pero por suerte no. Voy a la tercera, que yo pensaba que era la más difícil de todas. Cuando voy a esta tercera escuela, ¿qué me pasa? En un barrio sumamente vulnerado, que tuve que entrar al principio acompañada porque había bandas armadas, bueno, una cantidad de cuestiones que hacían al barrio que eran muy complejas, donde los docentes no querían ir a enseñar, donde los estudiantes, si llegaban a la escuela, tampoco entraban al aula, cambiaban los directores cada 2 meses. Entonces yo dije, bueno, acá realmente voy a encontrar un problema muy importante. Entro y había un profesor maravilloso que venía intentando hacerle frente a esa realidad de una manera extraordinaria. ¿Saben qué había hecho? Había empezado a llevar, frente a otros que les gritaban a los estudiantes para que entraran a la escuela, etc., había empezado a llevar unas bolsas que adentro tenían varillitas de mecano. ¿Conocen el mecano, que es un sistema de construcción ¿sí? Con tornillos y varillas y motorcitos con los que se pueden hacer autos, grúas, un montón de cosas? Esos objetos que él tenía los había coleccionado por largo tiempo. Para él tenían y tienen un valor incalculable, porque además son piezas históricas algunas, en algunos casos son varillas de 1930 que fueron quedando y él la copió para jugar. ¿Qué ocurre? Cuando él empieza a poner esto con sus alumnos, los alumnos progresivamente empiezan a engancharse con la idea de juego. Al principio construían armas y volvían a agredirse. Él interviene sobre esto, ¿sí? Incorporan a su realidad cotidiana un nuevo elemento, ¿sí? Este profesor empieza a intervenir allí. ¿En qué hacían? ¿En cómo lo hacían? ¿Con quiénes hablaban cuando estaban construyendo? Empieza a armar dúos, tríos, entre bandas rivales, por ejemplo. Empiezan a participar juntos en algún proyecto. Miren lo que termina pasando. No sé si ven allí.
una construcción llena de esas varillitas donde esos estudiantes empiezan a aprender física, historia, geografía, a partir de los juegos, de su construcción. Y sobre todo, empiezan a relacionarse entre ellos desde el afecto a partir de la intervención de un profesor que cree en ellos y que les presta, pone en sus manos un objeto sumamente valioso, que nadie hubiera apostado 2 mangos, porque eso ahí podía haber sido otra cosa que nuevamente armas, destrucción, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a crear, cuando empiezan a engancharse, ya no fue más necesario perseguirlos para entrar al aula, ya no fue más necesario los gritos, ¿sí? Empieza a cambiar la modalidad y el sistema de esa escuela y empiezan a agregarse cursos, profesores, padres que no venían nunca a la escuela, lo que a veces creemos imposible. Empieza a suceder lo imposible. Cuando empieza a suceder lo imposible, empiezan a buscarse nuevas formas de organización. Esto que ven ustedes allí en las fotos es una jornada que los propios alumnos, esos en los que nadie creía, organizan para toda la comunidad. ¿Qué me gusta pensar con esto? Miren lo que dijo Einstein, o dicen que dijo Einstein. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¿Qué quiere decir esto para mí? Hay muchas definiciones de creatividad. Para mí creatividad es la que apuesta, la que pone en acto, primero, que todos somos inteligentes. Es mentira que algunos son inteligentes y otros no, y algunos más y otros menos. La capacidad humana no se ranquea, ¿sí? No forma parte de un test, no es que tenemos que poder medir quiénes vamos a estar en una escala. No se hace eso con la humanidad. Todos somos inteligentes en la medida en que nos ofrezcan las condiciones para poder desarrollar, desplegar nuestra creatividad, que no es ni más ni menos que nuestra inteligencia sensible. La sensibilidad es inteligencia, el pensamiento es sensibilidad. Estas cosas no tenemos que oponerlas. Durante mucho tiempo se pensó que lo importante era que la mente participara en ciertos procesos académicos, conceptuales, rigurosos, ¿sí? Basta, terminemos con esto porque el cuerpo tiene su lugar, las emociones tienen su lugar y lo que hace que podamos estar juntos, que para eso estamos en las instituciones educativas, lo que hace que podamos estar juntos es desarrollar la capacidad humana de crear con otros. Ningún invento se generó solo por un genio, sino por una comunidad científica o artística pensando. Entonces, me gusta pensar en esto, me gusta pensar que la creatividad es la inteligencia con emociones, que así aparece y que podemos conseguirla con las condiciones adecuadas. ¿Saben qué somos los educadores? No somos ilustradores, no somos transmisores de contenidos muertos. Los educadores somos los que organizamos algunas condiciones mínimas de tiempo, de espacio, de tarea, de propuesta, para que otros tengan ganas de estar y de aprender. Lo que un educador hace es poner a disposición del otro la cultura que vale la pena tomar, que vale la pena asir. Y eso no se evalúa de esta manera, ¿sí? No se evalúa rankeando a la gente. Ahí en el chiste lo que dice es que para que la evaluación sea justa, todos tienen que poder trepar al árbol, ¿no? Animalitos muy diferentes, con características muy diferentes. Eso le estamos haciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros universitarios. Estamos poniendo varas rasas donde pareciera ser que vengan de donde vengan, piensen lo que piensen, sientan lo que sientan, todos tienen que hacer lo mismo. ¿Y la vara, quién la pone? Eso tenemos que poder destrozarlo, así les digo, destrozarlo, pero desde nuestra condición cotidiana, cuando vemos que eso sucede a cualquiera de nuestros seres queridos o a nosotros mismos, porque esto puede cambiar. ¿Qué nos ayuda a cambiar? A mi gusto, voy a tomar una de las artes olvidadas, como decía Ken Robinson en el video, el teatro. ¿Por qué el teatro? Porque creo que lo que nosotros hacemos juntos es constituir una escena. ¿Cómo se arma una escena? Se ponen a disposición formas, objetos, lugares, palabras, símbolos, personas que se relacionan entre sí y que transmiten un tipo de mensaje. ¿Qué pasa con ese mensaje? No lo es todo el mensaje. Yo puedo decir muchas cosas y a ustedes no pasarles nada con eso, o puede pasarles un montón, o puede pasarles distinto. El espectador, el público, el alumno o el conjunto de alumnos o de estudiantes no es una masa informe que no piensa nada y solo recibe lo que le dan. Es justamente quien completa la obra. Los teatreros decimos, la obra la completamos entre todos.
con lo que cada uno siente, con lo que pensó, con lo que le disparó, con cómo sigue contando la historia. Por eso me gusta pensar en la educación como un clásico. ¿Vieron los clásicos? Romeo y Julieta, Casa de Muñecas, ¿sí? Millones de clásicos, Hamlet, todos los que podamos conocer. Uno dice, ¿por qué esas historias que tienen tantos años, que tienen siglos, por qué siguen viviendo? ¿Por qué siguen vivas? En principio porque cuentan algo importante, que vale la pena seguir contando, ¿sí? Hablan sobre el amor, hablan sobre el dolor, hablan sobre la experiencia humana, hablan sobre la solidaridad, sobre los vínculos, sobre cómo hacemos entre unos y otros para cuidarnos, para crecer. Hablan de lo que realmente le importa a la humanidad, hablan del destino de la humanidad, que me gusta pensar no como profecía, sino como algo que podemos nosotros también intervenir y jugar allí. Y fundamentalmente, porque no se repiten siempre igual. ¿Por qué nos seguimos emocionando? Porque se recrean, porque toman nuevos lenguajes, nuevas formas, porque cambian, porque se animan a transformarse justamente para conservar su esencia. Parece una contradicción, pero no lo es. Justamente cuando uno logra, y esto nos pasa en muchas aulas, como le pasó a este profesor de DocSud, que logró transformar con sus mecanos una realidad educativa. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo con pasión, lo hizo con sentimiento, lo hizo con criterios claros, lo hizo animándose a retar a los alumnos que tenía que retar, pero fundamentalmente lo hizo poniendo una obra en acto, dejando que todos pusieran allí algo de su autoría, algo que valga la pena contar. Después de eso, todos tenían una historia que contar. Y si tenemos una historia que contar en la que hemos participado, y eso todos lo podemos hacer, no hay quien sí y quien no. Ahí es donde la educación cobra vida. Yo lo que quisiera es invitarlos a que se animen en cada uno de los pedacitos en los que ustedes son protagonistas, a no dejar que nos derrote el derrotismo, porque en educación se puede y se puede mucho, y ¿saben qué? Es inevitable que va a haber logros y que va a haber crecimiento. Todos en algún momento, a todos en algún momento, nos han juzgado cuando éramos jóvenes. Levante la mano el que no, alguna vez su papá o su abuelo le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Vos así no tenés futuro, así no son las cosas. Y sin embargo, acá estamos creando y recreando la realidad de todos los días. La educación no es ni más ni menos que eso. Motor de sentimiento, motor de pensamiento y transformación. ¿Para qué? Para que todos podamos ser lo que somos, seres hablantes con igualdad de palabra. Muchísimas gracias.